Bien, a ver, vamos a resolver ahora entonces el ejercicio de la ecuación de Euler, que en su planteamiento dice lo siguiente. Se tiene un rodete de una máquina hidráulica con los siguientes datos. D sub 1 igual 98 milímetros, D sub 2 350 milímetros, ángulo alfa 1 90 grados, ángulo alfa 2 120 grados, ángulo beta 1 igual 28 grados, ángulo beta 2 45 grados. La velocidad de rotación de este rodete es de 750 revoluciones por minuto. Las velocidades absolutas son de C sub 1 igual 3 metros segundo y C sub 2 95 metros por segundo. Y determinar lo siguiente, tres incisos. El inciso A, si se trata de una bomba o una turbina. El inciso B, calcular la altura de Euler. Y el inciso C, calcular el grado de reacción. Bien, vamos a ver inicialmente en qué consiste una manera, digamos, de relacionar gráficamente el rodete con los datos. Acá tenemos un rodete y este tiene dos puntos. El punto interior es radio 1, R1, y el punto exterior marcado por el radio R2. En estos puntos, en el 1 y en el 2, se conforman triángulos de velocidades, es lo que hemos visto en las clases anteriores. Estos triángulos de velocidades, entonces, son el reflejo de cómo es la interacción entre el rodete y el fluido. Si se trata de una bomba, es el rodete el que transfiere el movimiento hacia el fluido, y si se trata de una turbina, es el fluido que hace mover a un rodete. Bien, acá entonces tendríamos estos datos. Acá tenemos el diámetro de sub 1, el diámetro de sub 2. Por tanto, necesitaríamos determinar más bien los radios, ¿no? Porque en función de los radios es que trabajamos las velocidades tangenciales. Bien, luego los otros datos que están acá estipulados. Vamos a ver la ecuación de Euler, de sus dos posibilidades para la primera forma. La ecuación de Euler en la primera forma para bombas es el producto de la velocidad tangencial por la componente de la velocidad absoluta proyectada en la velocidad tangencial, o sea, U sub 2 por C sub 2U. C sub 2U es igual a C sub 2 coseno de alfa 2, como vimos en las clases anteriores, menos U sub 1 por C sub 1U, o sea, C sub 1 coseno de alfa 1. Esta ecuación hemos dicho que es válida para bombas. Si nosotros queremos utilizar la ecuación pensando de que es turbina, podríamos usar esta forma. Entonces, las dos ecuaciones prácticamente solamente difieren al multiplicarse por menos 1. Y dijimos también que la altura de Euler siempre tendrá que ser positiva. ¿Qué vamos a hacer para el caso del ejercicio? Voy a asumir alguna de las dos ecuaciones, cualquiera, no importa cualquiera, y voy a asumir de que es una bomba o es una turbina, y voy a reemplazar los valores en función de los cálculos que hagamos, y esos valores me tendrán que decir, si por ejemplo estoy seleccionando la ecuación de bomba, creo que es bomba y reemplazo los valores, y me sale positivo, digo, bueno, había sido bomba o esta máquina está funcionando como bomba, y perfecto, independientemente del valor del resultado, me fijo en el signo inicialmente. Pero si he utilizado esta ecuación pensando que es bomba y me salió negativo, quiere decir que esa máquina, esa turbomáquina está funcionando como turbina o es una turbina. El signo me está indicando entonces si he utilizado de manera correcta o no he usado de manera correcta. Igual, si yo asumo que es turbina y me sale positivo, quiere decir que evidentemente se trata de turbina, o si es negativo, que debería ser bomba. Bien, voy a asumir entonces una de las dos formas y después, reemplazando los valores, vamos a ver los otros detalles. Bien, acá podemos ver algunos detalles, digamos, de los triángulos de velocidades. Acá en la parte del C sub 1U, es lo que les decía, C sub 1U es C sub 1 coseno de alfa 1, ¿no es cierto? Que sería la componente de C sub 1 sobre esta línea horizontal. Y para la velocidad tangencial es el producto de la velocidad angular por el radio. Entonces, estos valores vamos a necesitar y, por tanto, vamos a resolver el ejercicio de esa manera.
Bien, veamos entonces cómo lo hacemos. Bien, los datos entonces van a ser, para empezar, el diámetro de sub 1 igual a 98 milímetros. Entonces, el radio R1 va a ser igual a 49 milímetros, que sería la mitad. Y nosotros, por cuestión de unidades, vamos a necesitar el radio en metros. Por tanto, el radio R1 va a ser igual a 0.049 metros. Lo mismo con el diámetro de sub 2, es igual a 350 milímetros. Entonces, el radio R2 será 175 milímetros. Y como necesito en metros, R2 va a ser igual a 0.175 metros. Bien, otros datos voy a colocar acá. Otros datos que necesitamos serían alfa 1, 90 grados. Alfa 2, 120 grados. Beta 1, 28 grados. Beta 2, 45 grados. Estos ángulos corresponden a los triángulos de velocidades, ¿no es cierto? Lo que es 1 corresponde al triángulo en el punto 1 y lo que son 2, o subíndices 2, corresponde al triángulo de salida 2. También tendríamos la velocidad absoluta de sub 1 de 3 metros por segundo. La velocidad de salida absoluta C sub 2, 95 metros por segundo. Y finalmente la velocidad de rotación de ese rodete de 750 revoluciones por minuto, o minuto a la menos 1. Bien, necesitamos ahora determinar la velocidad angular. ¿Para qué la velocidad angular? Porque la velocidad tangencial que necesitamos para poder reemplazar en cualquiera de las ecuaciones de Euler va a ser igual al producto de la velocidad angular por el radio. Y entonces tendríamos la velocidad angular será, por tanto, 2πn sobre 60. 2pi n son 750 revoluciones por minuto, y para llevarlo en segundos sería dividir en 70, y esto nos da, en 60, perdón, nos da 78,54 radianes por segundo. Ahora, las velocidades tangenciales serán las siguientes. U sub 1 va a ser igual a la velocidad angular por el radio 1, igual a 78,54 radianes por segundo por 0.049, que sería el radio R1, lo cual nos da 3.848 metros por segundo. Esa sería la velocidad U sub 1. La velocidad tangencial U sub 2 es la velocidad angular por el radio R2. Entonces la velocidad angular 78,54, y el radio R2 es 175 milímetros, y en metros sería 0.175, lo cual nos daría una velocidad tangencial U sub 2 de 13,74 metros por segundo. Y esto es igual a U sub 2.
Bien, ahora nos toca definir qué ecuación vamos a utilizar. Bien, vamos a asumir como si fuese bomba, ¿ya? Entonces, asumiremos la ecuación de Euler como si fuese bomba hidráulica. Por tanto, la ecuación para bomba hidráulica sería la siguiente. Altura de Euler igual a U sub 2 por C sub 2 U menos U sub 1 por C sub 1 U sobre G. Bien, veamos entonces. Bien, por tanto, la altura de Euler quedaría expresada de la siguiente manera. U sub 2 por C sub 2 coseno de alfa 2, porque C sub 2U es igual a C2 coseno de alfa 2, menos U sub 1, C sub 1 coseno de alfa 1, todo sobre G. Y esto nos tiene que dar en metros cuando los componentes de los términos están en las dimensiones correctas. Y vamos a desplazar entonces acá los valores correspondientes. Acá tendríamos entonces la altura de Euler será U sub 2. Y U sub 2 era 13.74 metros por segundo. C sub 2 es un dato y es 95 metros por segundo. Y coseno de alfa 2. Alfa 2 es 120 grados, entonces coseno de 120 grados. Menos U sub 1. U sub 1 es 3.848. C sub 1 es 3 metros por segundo. Y coseno de alfa 1. Alfa 1 es 90 grados, entonces coseno de 90 grados. Todo esto sobre G. Bien, bueno, G es 9.81. A ver, he asumido de que es bomba, pero podría haber asumido que era turbina y por tanto, en realidad, me va a decir si el signo es correcto o no lo que he elegido, nada más. Bien, acá entonces, el coseno de 90 grados es 0, entonces eso vamos a poner acá con rojo. Entonces esto es 0, por tanto todo este término es 0. Bien, nos quedaría entonces que la altura de Euler va a ser igual a 13.74 por 95 por el coseno de 120 grados. El coseno de 120 grados es menos 0.5. Todo esto sobre 981. Haciendo las operaciones, me da que esto sale menos 66.53. Entonces la altura de Euler es igual a menos 66.53 metros. Y nos fijamos acá en el signo. Como esto ha dado negativo, ¿ya? Quiere decir que la bomba y que la ecuación que he asumido pensando que era bomba no debe ser correcta. Entonces, debo aclarar eso.
Debido a que el signo del resultado salió negativo, para la ecuación de bomba, se concluye que está funcionando como turbina. Bien. Entonces, debido a que nos ha salido negativo el resultado, entonces el inciso A. La máquina hidráulica de este ejercicio corresponde a turbina. Bien. Ahora, si hubiésemos usado la ecuación de turbina, nos hubiera salido el mismo valor, pero con resultado, con signo positivo. Entonces, a partir de ahí no hay problema, continuamos con todo aquello. Pero en este caso, sabiendo ya que es bomba, pues voy a tener que utilizar para los siguientes cálculos la ecuación como si fuese turbina. Bueno, o sea, habíamos asumido que era bomba, ¿verdad? Pero el resultado nos dice, en este caso, el signo que tiene que ser turbina. A partir de este momento tengo que utilizar la ecuación de Euler en cualquiera ya de sus formas, pero para turbina. Para este ejercicio, obviamente, ¿no es cierto? En algún otro ejercicio en el que el resultado haya salido positivo, bueno, se trataba de bomba, pero en este caso ha salido negativo y quiere decir que es turbina. A partir de acá ya no debo utilizar la ecuación de Euler en ninguna de sus formas para bomba, porque ya sé que es turbina. Entonces, a partir de acá, tengo que utilizar como turbina. Y el inciso B. El inciso B dice la altura de Euler. Entonces, la altura de Euler de esta turbina es 66.53 metros. Y esa sería la respuesta para el caso de eh, de la altura de Euler. Quiere decir que esta turbina está aprovechando 66.53 metros energéticos para hacerlo útil en el movimiento del rotor. Quiere decir que el agua va a ingresar entonces por el punto 2 y va a salir por el punto 1. Nosotros habíamos asumido inicialmente que entraba por el punto 1, o sea, por el interior del rodete, y que salía por la parte exterior. Vamos a ver eso en esto. Acá, por ejemplo, decíamos, si es que se tratase de bomba, el fluido debería estar entrando por la parte interior y saliendo por la parte exterior, como es el caso típico de una bomba. Pero acá, de acuerdo al resultado que ha salido, nos dice es turbina. Quiere decir que el fluido está ingresando por esta parte externa y está saliendo por la parte interna al tratarse de una turbina. Esa sería la característica de este rotor como tal, que es parte de este ejercicio. Y ahora vamos a determinar el inciso C.
Bien, acá vamos a hacer una aclaración previa, ¿no? Conviene aclarar lo siguiente. A partir de este resultado, sabiendo que se trata de turbina, se deben utilizar las ecuaciones de Euler para turbinas. Por ejemplo, si ahora voy a tratar de calcular el grado de reacción, que es lo que viene a continuación, con la ecuación como si fuese de bomba, voy a tener un error porque ya los datos van a ser diferentes para el caso de las condiciones de flujo. Ahora, si yo, por ejemplo, tratara de esta ecuación errónea, despejar, por ejemplo, el ángulo, quiero saber el ángulo beta 2 para la condición si fuera una incógnita, al utilizar una ecuación errónea, el resultado obviamente sería totalmente diferente al correcto. Entonces, a partir de este momento, tengo que utilizar la ecuación de Euler para el caso de las turbinas para este ejemplo. Y vamos a ver entonces para el grado de reacción, ¿ya? Bien, entonces el grado de reacción de esta máquina será la siguiente. Vamos a ver un poco de esa teoría. Hemos visto la segunda forma de la ecuación de Euler, que al igual que en el caso de la primera forma, tenemos dos posibilidades. Uno, que sea para turbinas y otra que sea para bombas. En el caso de esta ecuación de Euler, si es con el signo positivo, o sea, tal como están acá los términos, significa que sería la aplicación para turbina. En cambio, si utilizo con el signo negativo, o sea, todo multiplicado por -1, o sea, acá signo negativo, quiere decir que se trataría de la ecuación de Euler en la segunda forma para bombas. Por tanto, si fuese para bombas, el término u sub 1 al cuadrado sería negativo y más bien u sub 2 al cuadrado sería positivo y así sucesivamente todos esos términos cambiarían de signo, nada más. Bien, en ese caso, entonces, nosotros vamos a utilizar la ecuación de Euler en esta segunda forma, pero para turbina. Y luego necesitamos ver el caso del grado de reacción. Para el grado de reacción hemos visto que es la relación que hay de la altura de presión, esta altura de presión, vamos a ver a continuación eso, sería el grado de reacción, la altura de presión sobre la altura de Euler total. Bien, esta altura de presión, volvemos a la anterior, esa altura de presión sería en los términos u sub 1 al cuadrado menos u sub 2 al cuadrado sobre 2g más w2 al cuadrado menos w1 al cuadrado sobre 2g. Eso para el caso de turbina. Si fuese la altura de presión para bombas, acá esto sería por -1. En este caso hemos visto que es turbina y vamos a utilizar entonces de esta manera la ecuación de Euler en la segunda forma para calcular la altura de presión. Si calculamos la altura de presión, después dividimos sobre la altura de Euler, y esa altura de Euler ya la tenemos calculada en la primera forma. Entonces, vamos a dividir sobre la altura de Euler, y esa altura de Euler nos ha salido 66.53. Sea en la primera forma o en la segunda forma, la altura de Euler nos tiene que salir exactamente el mismo valor. Si no sale igual, quiere decir que está mal resuelto el ejercicio. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a determinar el grado de reacción entonces de esta máquina. Bien, veamos a continuación eso. Bien, entonces, para determinar
el grado de reacción de la turbomáquina del ejercicio, debemos usar la ecuación de turbinas, la ecuación para turbinas. Bien, el grado de reacción se define de la siguiente manera. Epsilon es igual a la altura de presión sobre la altura de Euler. Bien, entonces vamos a ver la altura de presión. O sea, la altura de presión, hemos dicho, es la que tenemos que calcular, y esa altura de presión va a estar entonces en función de los términos para turbina. Vamos a ver entonces qué sería eso. La altura de presión para turbinas es H sub P, altura de presión, U sub 1 al cuadrado, menos U sub 2 al cuadrado, más W2, esta es mayúscula, para no confundir con la velocidad angular, ¿no es cierto? Es la velocidad relativa del fluido respecto del ala B. W2 al cuadrado menos W sub 1 al cuadrado. Y como se trata de altura de presión, y esto sobre 2G, los términos de velocidad, o sea, absoluta, C sub 1 al cuadrado menos C sub 2 al cuadrado no existen porque estamos hablando solo de la altura de presión en este caso. La altura completa de Euler incorpora la altura dinámica, que sería C sub 1 al cuadrado menos C sub 2 al cuadrado sobre 2G. Pero acá solamente estos términos serían para la altura de presión. Bien, para eso entonces necesitamos determinar W1 y W2. Determinamos las velocidades relativas W1 y W2. Porque U sub 1 y U sub 2 ya las tenemos calculadas, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular ahora W1 y W2. Bien, veamos eso. Bien, entonces tendríamos W1 del teorema de cosenos, como vimos anteriormente en la teoría, W1 al cuadrado va a ser U sub 1 al cuadrado más C sub 1 al cuadrado menos 2 veces U sub 1 C sub 1 por el coseno del ángulo que forma, en este caso alfa 1. Entonces, esto nos queda de la siguiente manera, que es la raíz cuadrada de U sub 1 al cuadrado más C sub 1 al cuadrado menos 2 veces U sub 1 C sub 1 por el coseno de alfa 1. Bien, ahora vamos a reemplazar los valores. W sub 1 igual a 3 raíz cuadrada de 3.848 al cuadrado, que sería el valor de U sub 1, más C sub 1 al cuadrado, es C sub 1, 3 al cuadrado, menos 2 veces C sub 1, que sería 3, por U sub 1, no, perdón, 2, sí, 2 veces,
U sub 1 es 3.848. C sub 1 es 3 y coseno de 90 grados. Y en este caso, esto es 0. Entonces, este término es 0, porque el coseno de 90 es 0. Bien, de esa manera entonces nos quedaría que entonces W1 es igual a 4.878 metros por segundo. Bien, yo necesito W1 al cuadrado también. W1 entonces es igual a 4.878 y necesito W1 al cuadrado. De una vez calculo esto y W1 al cuadrado es igual a 23.8 metros por segundo. Este es el valor que voy a requerir para el caso de introducir en la altura de presión. Bien, de manera similar, entonces, hagamos para el caso del W2. W2 al cuadrado va a ser igual a U sub 2 al cuadrado más C sub 2 al cuadrado menos 2 veces U sub 2 C sub 2 coseno de alfa 2. Bien, de esta manera entonces reemplazaremos los valores correspondientes para calcular W2 y tendríamos lo siguiente. W2 sería igual a la raíz cuadrada de U sub 2 al cuadrado más C sub 2 al cuadrado menos 2 U sub 2 C2 coseno de alfa 2. Reemplazando los valores, vamos a tener W2 igual raíz cuadrada de 13.74 al cuadrado más 95 al cuadrado menos 2 veces 13.74, 95 sería C sub 2 y el coseno de 120 grados que sería menos 0.5. Entonces, si no nos va a afectar ahí internamente y entonces de esta manera W2 va a quedar igual a 96.48 metros por segundo. Bien, necesitamos también W2 al cuadrado. Va a ser igual a 9.308,8 metros por segundo. Bueno, cuando está al cuadrado, perdón, en este caso, cuadrado y cuadrado. Lo mismo en el caso anterior, ¿no? Bien, entonces, este sería para reemplazar en altura de presión. Este sería cuadrado y cuadrado. Bien, ahora con esos valores reemplazamos entonces en la ecuación de la altura de presión. Bien, reemplazando
altura de presión de Euler, tendríamos lo siguiente. La altura de presión de Euler para turbinas es U sub 1 cuadrado menos U sub 2 al cuadrado más W2 al cuadrado menos W1 al cuadrado, todo sobre 2G. Esto nos quedaría entonces a 3.848 al cuadrado menos 13.74 al cuadrado más 9.308.8, porque ya está al cuadrado, y menos 23.8, que son los términos que teníamos hace un momento, que eran elevados ya al cuadrado, ¿no? O sea, W1 al cuadrado y W2 al cuadrado. Y todo sobre 2 por 9.81. De esa manera tendríamos lo siguiente. La altura H sub P sería igual a 464.37 metros. Entonces, la altura de presión. Bien, ahora vamos a determinar grados de acción. E igual la altura de presión sobre la altura de Euler. Esto le llamamos grado de reacción. Entonces, emplazando, epsilon va a ser igual. La altura de presión es 464.37 y la altura de Euler, que ya habíamos determinado para el primer inciso, o para el segundo inciso, es de 66.52. El resultado, si recordamos, salía negativo porque usamos la ecuación de bomba, ¿no? Pero ahora que sabemos que es turbina, ponemos con el signo positivo y sería 66.52. Entonces, el resultado de esto E igual 6.98. Ese sería el grado de reacción de la turbina, en este caso, ¿no? El grado de reacción, entonces, de 6.98 para la turbina. Entonces, el grado de reacción de la turbina es 6.91 y es adimensional. Bien, esto nos indica que es una turbina seguramente del tipo Francis, que tiene ese delta, digamos, bastante grande de cambio de presión entre la entrada, o sea, la entrada del fluido al rodete. Eso vamos a ver acá. Tendríamos entonces un grado de reacción bastante grande, quiere decir que hay una presión acá de entrada que debe tener una columna bastante alta y cae con esta relación de gran presión, es un delta de presión bastante alto, es de 464, esa diferencia de presión es bastante grande. Y eso dividido entre la altura total de Euler nos da el grado de reacción de 6.98.
Bien, esa sería la forma entonces en la que se resuelven estos ejercicios de la ecuación de Euler. En este caso en particular, como les digo, ha servido mostrar la ecuación, digamos, asumida como bomba para ese fin, porque si hubiera usado la ecuación como turbina, todo hubiera salido positivo y no hubiera habido ningún inconveniente, pero acá me conviene haber mostrado eligiendo la ecuación para bomba y que salió el signo negativo, no era lo correcto. Lo que debería hacer es más bien, entonces, elegir la ecuación de turbina, que eso era lo que indudablemente está representando en ese caso la máquina. Puede ser que esa máquina, si es que yo la hago funcionar como bomba, obviamente tendrá otra característica, ¿no? O sea, va a funcionar de otra manera. Bien, ¿alguna consulta? La grabación la voy a poner enseguida al Classroom para que tengan completa la información de la ecuación de Euler. Y a la siguiente clase entraríamos a ver lo que son las turbinas tipo Pelton. Bien, si no tienen consultas, entonces nos vemos el día martes y que tengan un buen fin de semana. No sé, el martes.